Bien, jóvenes, damos inicio. Ya estamos grabando el taller. Les recuerdo que terminando el taller se les va a enviar lo que vamos a hacer por correo en un PDF. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo, ¿qué tal? Y también se le va a enviar el enlace de la grabación, así que lo van a poder tener ahí a la mano. Además de el link del drive de talleres, que los voy a compartir por aquí por el chat, ¿bien? Para que ustedes puedan de repente, si en algún momento no llegan a ingresar a algún taller, o quieren ver las grabaciones de otros talleres, también del ciclo pasado, está todo ahí. Xiomara, ¿qué tal? Buenas tardes. Pueden acceder ahí por el enlace que les he pasado en el chat. Bien, vamos ahora sí a dar inicio. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Vamos con nuestro primer ejercicio. Nos piden aquí hallar el dominio y rango de esta función. Y también la gráfica, ¿no? Vamos a calcular la gráfica también de esta función. Es una función raíz cuadrada. Dentro hay una multiplicación, así que vamos a ver que lo que está dentro no debe ser negativo, siempre debe ser mayor o igual que 0. Vamos a separar entonces esa parte. Solamente la parte que está dentro. Todo esto de acá. Toda esta partecita la vamos a escribir acá afuera. Vamos a colocar que x menos 3 por un x más 2 debe ser siempre mayor o igual que 0. De aquí vamos a calcular nosotros el dominio. La primera parte que está aquí, vamos a colocar que es igual a 0, y esto también, que es igual a 0. De aquí vamos a hallar dos valores para x. X menos 3 igual a 0, de aquí x sería igual a 3, por aquí x más 2 igual a 0, x sería igual a menos 2. Ya tenemos dos valores para x. Vamos a colocar una recta, y en esta recta vamos a colocar estos dos valores de x. Aquí, vamos a ponerlo bien, ahora sí. Aquí estará en orden el menos 2 por aquí y el 3 por aquí. Luego vamos a hacer lo siguiente. Vamos a separar esta zona, por acá y por aquí. Ahora, vamos a ver los signos. Una forma de comprobar los signos que nunca falla es tomar valores de referencia, numeritos que estén entre ellos. Por ejemplo, antes del menos 2 podemos considerar al menos 3. Entre el menos 2 y el 3 podemos considerar al 0 y después del 3 vamos a colocar el 4. Y estos numeritos los vamos a reemplazar acá, en esta expresión para ver el signo. Menos 3 sería menos 6, que es negativo. Menos 3 más 2 sería menos 1, que es negativo. Menos con menos nos da un más. Así que aquí colocamos más. Lo mismo por aquí con el 0. 0 menos 3 sería negativo. 0 más 2 es positivo. Por acá con el 4. 4 menos 3 nos da 1, que es positivo. 4 más 2 es 6, que es positivo. Menos por más sería menos. Más por más sería más. Y ya tenemos los signos. Ahora miramos esta parte de acá. Todo esto de aquí es mayor o igual que 0. Y si es mayor o igual que 0, puede ser que sea positivo. Entonces vamos a considerar solamente la zona que está con signo positivo. Nos quedamos con esta parte y con esta parte. Ahora, si está el símbolo de mayor o igual, vamos a colocar por acá cerrado. Aquí y cerrado aquí. Y ya tenemos entonces el dominio de esta expresión. El dominio de nuestra función f será el intervalo de menos infinito hasta el 2, negativo, cerrado, unido con el 3, cerrado, hasta el más infinito. Listo. Este será el dominio de esta función. Ya encontramos la primera parte. Nos pedían el dominio. Ahora también nos piden el rango y además de eso la gráfica. Vamos a trazar un plano cartesiano. Para que se pueda ver bien el plano cartesiano vamos a hacer una captura de esta parte. Por aquí. Y ya está. En esta zona vamos a dibujar. Hay que ver el dominio. Menos 3
el 3 y el menos 2. Así que vamos a colocar nuestro plano cartesiano más o menos por aquí. Esta parte y por acá. Vamos a ubicar los numeritos. Aquí estará el 0, el 1, el 2, el 3, 4, 5, 6, 7, 8, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Este sería nuestro eje X, este es nuestro eje Y. Los valores de Y los vamos a colocar después. Vamos a hacer también una pequeña tabulación para ver de dónde tenemos que comenzar a graficar, porque hay dos partes, hay dos ramas. Esto nos indica que hay dos ramas. Vamos a hacer nuestra tablita acá. Una. Y por aquí otra. Dos tabulaciones. Vamos a colocar aquí X, Y. Y por aquí también. Aquí vamos a considerar valores que sean menores o iguales a menos 2. Puede ser el menos 2 y el menos 3, por ejemplo. Menos 2, menos 3. Y lo vamos a reemplazar en la función. Si reemplazamos aquí, tendríamos raíz cuadrada de, vamos a reemplazar, vamos a escribir la formulita. Raíz cuadrada de X menos 3 por un X más 2. Es la fórmula de la función. Y reemplazamos. Menos 2 menos 3 sería menos 5. Menos 2 más 2, 0. Menos 5 por 0 sería 0 y raíz cuadrada de 0 es 0. Ya está, tenemos nuestro primer numerito. Con el menos 3 menos 3 sería menos 6. Menos 3 más 2 sería menos 1. Y esto nos da 6. Por aquí estaría raíz cuadrada de 6. Ya está, con este numerito es suficiente. Vamos a ver la otra. El otro valor es desde 3 en adelante. Colocamos el 3 y reemplazamos, porque es la misma fórmula. Raíz cuadrada de X menos 3 por un X más 2. 3 menos 3 sería 0. Raíz cuadrada de 0 nos da 0. Con el 4. 4 menos 3 es 1. 4 más 2 nos da 6. Sería raíz cuadrada de 6. Ahora tenemos que calcular cuánto más o menos es raíz cuadrada de 6. Para eso, les voy a compartir la pantalla para que puedan observar la pizarra que vamos a usar. Esa pizarra que voy a emplear también la puede, o esa calculadora que voy a emplear, la pueden encontrar también en el enlace del Drive que les he compartido por el chat. Vamos a observar aquí, toda la pantalla. Esta es la calculadora que les menciono. Vamos a ver cuánto es raíz cuadrada de 6. Raíz cuadrada de 6. En decimales sería un 2.45 aproximadamente. Vamos a colocar eso. Un 2,45. Ah, claro, sí, Belinda. Ahorita lo comparto por el chat también. Sí, Aurora, ahí lo mando. Ahí está. Ese es el enlace del Drive. Ahí hay una carpeta donde dice calculadora y ahí pueden encontrar la calculadora que acabo de mostrar. Bien, vamos a colocar ese valor, el 2.45 de forma aproximada. 1, 2. Por aquí estará raíz cuadrada de 6. Aquí estará el 3, por aquí estará el 4. Y comenzamos a colocar, ¿no? Sí, claro. En un momento lo explicamos, Elvis. Estamos colocando los puntitos. La parte de verde estaría el 3 con el 0. Sería por acá. No, Anderson, pero sí hay un drive. Luego está el 4 con raíz cuadrada de 6, que sería por acá más o menos. Unimos los puntitos y nuestra gráfica sería algo así. Y por acá algo similar, ¿no? Pero lo vamos a dibujar de color azul. Menos 2 con 0. Sería este puntito. Luego está el menos 3 con raíz cuadrada de 6. Vamos a colocarlo por acá. Por acá. El menos 3 con raíz cuadrada de 6 estaría por acá. Unimos nuestros puntitos y tenemos la gráfica en esta zona. Vamos a hacerlo así. Y vamos a estirarlo esto un poquito más. De tal manera que choque este puntito. Y ya está. Ya tenemos la gráfica en esta parte. La gráfica de nuestra función sería de esta forma.
Ahora, ¿qué más nos han pedido? Nos están pidiendo el dominio, el rango. Ya tenemos el dominio, la gráfica también. El rango lo podemos sacar de aquí. ¿Cómo encontramos el rango? El rango lo sacamos o bien de la gráfica o bien tomando los valores de i. Hay dos formas, ¿no? La forma geométrica es mirando la gráfica. La forma analítica es observando cómo es la función y de repente encontrando una restricción para i. La única restricción que podemos ver acá es que como hay una raíz cuadrada y como adelante no tiene signos, sobreentendemos que esto debe ser mayor o igual que 0. No lo de adentro, sino lo de afuera. Y este f de x sería el i. Sí, y también a tu correo se te debe enviar, Diego. Miren, si cambiamos el i por el f de x, tendríamos que i es mayor o igual que 0. Y eso nos está dando ya idea de cómo debe ser el rango. El rango viene desde el 0 hasta el más infinito. Y lo tenemos de acá y también de la gráfica. Rango de f sería el intervalo de 0 hasta el más infinito. Ahora, respecto a tu pregunta, Elvis, sobre los signos, una vez que hemos resuelto, hemos resuelto esta inecuación, hemos hallado valores de x, nos salieron el -2 y el 3. Buscamos numeritos entre estos de acá, antes del -2, entre -2 y el 3, y después del 3. Y estos números los reemplazamos en esta expresión. Y miramos qué signo tienen. Por ejemplo, el -3, -3 sería -6, que es negativo. -3 más 2 sería -1, que es negativo. Y multiplicamos, ¿no? Menos por menos sería más. Y eso nos da los signos. Y luego para decidir y ver con qué signo nos quedamos, observamos toda la inecuación. Si dice que todo esto es mayor o igual que 0, entonces no va a ser negativo. Puede ser, resolvemos esta inecuación. Y ya tenemos todo lo que nos habían pedido, ¿no? La gráfica, el dominio y también el rango. Bien, ¿alguna pregunta, alguna consulta hasta aquí? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Profe, y si buenas tardes, profesor. Una ¿Qué tal, Roberto? consulta. Dime. Si de repente después de la raíz hay un +5, -4, ahí ¿cómo sería el rango, profe? O sea, en la ecuación. Ah, ya. Sí, 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 entiendo a qué te refieres. Si luego de eso aparece sumándose, ¿verdad? O sea, algo como esto. Por ejemplo, vamos a suponer que está por acá toda nuestra expresión y por aquí aparece afuera de la raíz un +6. ¿Algo así? Sí, sí, profe. Docente, Si le sumamos nada más, le sumamos. Si todo esto es mayor o igual que 0, al sumarle 6 a ambos lados, sería mayor o igual que 6 y el rango iría desde 6 hasta el más infinito. Hacemos eso. Le sumamos. Gracias, profe. Dime, Julio. docente, Ok, Roberto. Dime, Julio, ¿cuál es tu pregunta? si en ese caso estuvieran multiplicando, por ejemplo, 3 raíz de x -1, fuera de la raíz más 4, ¿cómo sería ahí? Si hay un número multiplicando a toda la raíz y luego aparte sumando. Claro, o sea, primero multiplica a la raíz, solamente tomando lo que es x -3 como ejemplo, A ver, más algo así como 4. esto. 3 raíz de x más 6, así. 3, por ejemplo, 3 raíz de x más 3, fuera de la raíz más 5, por ejemplo eso. Y te piden hallar dominio y rango. Claro, o sea, la Similar x a lo que está aquí, tomándolo. analizamos esto. Y así por ejemplo, acá otra expresión, por ejemplo, lo voy a poner así. Un 2x menos 5 más 8, o con un signo menos. Me voy en Claro, esta claro. parte primero, ¿no? Primero se analiza esto de acá. De aquí Ya, encuentro mis intervalos. Eso me va a indicar dónde comienzo. Y luego hallo el dominio. Para el rango, todo esto de aquí es mayor o igual que 0. Todo esto. ¿Por qué? Porque acá tiene signo positivo que no se coloca. Y si yo algo que es mayor o igual que 0 le resto 8, todo sería menor o mayor o igual que -8. Y nos saldría así para calcular el rango.
de esa forma. Entonces primero se resolvería la raíz. Sí, para calcular el dominio. El dominio nos va a indicar de dónde vamos a comenzar. Sí, eso es lo que no comprendía, cómo resolverlo. Es como, como lo que estamos haciendo acá. No tienes que, hay Claro, con puntos diferentes formas. críticos. Ajá, sí, eso es para el dominio. Pero hay diferentes métodos. Por ejemplo, aquí le hemos mostrado de forma geométrica, de forma gráfica. Mirando el gráfico, hallamos el rango. Y si no se puede de esa forma, lo podemos hacer de forma analítica, que es resolviendo ecuaciones. ¿No? Como en este caso, viendo restricciones. Si es mayor, menor, igual que cero, eso ahí. No sé si podría resolver un ejemplo parecido para tenerlo claro. Bien, en realidad hay varios ejemplos. Este recién es el primero que estamos haciendo. Vamos a ver varios de estos casos. Por acá tenemos otro con función signo. Y les recuerdo que si quieren ver más todavía de esos, por ejemplo, en el taller que tuvimos el día de ayer, vimos varios de dominio y rango, y algunos de gráfica también. Y en el drive que les he pasado, ahí pueden encontrar eso. Lo voy a volver a El drive compartir. no me llegó el drive. El chat le mandé. También se lo voy a enviar por correo terminando el taller. Ahí está. Los he vuelto a mandar por el chat. Bien, ¿alguna otra consulta hasta aquí, jóvenes? No, Ok. Bien. Benjamín, cuando me dices de los signos, a ver, está en los enlaces para los talleres, Benjamín, están en el portal del estudiante. Cuando tú ingreses al portal del estudiante, ahí están los talleres que se van a realizar. En algunas ocasiones también se les manda por correo, pero si no, están en el portal del estudiante también, para que puedan ingresar e inscribirse a los talleres. Bien, con respecto a lo que me dices aquí de los signos, una vez que tú has encontrado tus valores críticos, que son las soluciones de estos valores, los valores de X, buscas valores intermedios, valores antes, después y entre estos numeritos. Estefano, si tú deseas ingresar a un taller, te puedes inscribir. O también te llega la invitación, puedes ingresar por el link. Hay dos formas. Una vez que hemos colocado estos valores que están de color blanquito, que los llamamos valores de referencia, los reemplazamos en la expresión y vemos qué signo tienen. Por ejemplo, al reemplazar el -3 en toda esta expresión que está aquí encerrada de rojo, nos va a dar positivo. Si reemplazamos el 0 en toda esta expresión que está de rojo, nos va a dar negativo. Y si reemplazamos el 4 en toda la expresión que está de rojo, nos va a dar positivo. De ahí sacamos los signos. Bien, ahora sí, vamos a ir a nuestro siguiente ejercicio. Está acá. De función signo. El día de ayer también en el taller que estábamos realizando no llegamos a resolver este ejercicio. Faltó tiempo. Nos piden hallar el gráfico, dominio y rango de esta función. Es una función signo, así que vamos a primero escribir cuál es la definición de la función signo. Tenemos por acá el signo vamos a colocarle A, que es igual a -1 si el A es negativo, es 0 si A es igual a 0, y es 1 si A es mayor que 0. Esa es la definición de la función signo. Entonces nosotros tenemos que ver si lo que está dentro es positivo, es negativo o es 0. Vamos a hacerlo de dos formas también. Vamos a colocar aquí nuestra primera forma. De una forma analítica. La forma analítica implica resolver solamente ecuaciones e inecuaciones. La forma geométrica es ver gráficas. Ahora, el dominio para esta función, como vemos, no hay ninguna restricción. Y si no hay restricciones, el dominio sería todos los reales. Colocamos por acá. Dominio de esta función sería todos los números reales. El rango. Para ver el rango vamos a utilizar esta expresión. Hay aquí dentro una función chiquitita. Vamos a considerar a este x menos 4. Vamos a ponerle otro nombre. Vamos a ponerle g. G de x igual a x menos 4.
Y vamos a ver cuándo es mayor que 0, cuándo es menor que 0, cuándo sería igual a 0. Primera parte por aquí. X menos 4 menor a 0. Diríamos que X sería menor a 4. Si X es menor a 4, entonces lo que está acá adentro sería negativo. Entonces nuestra función signo, f de X, sería el signo de X menos 4, pero como lo que está adentro es negativo, esto nos daría menos 1. Ahora, si X es igual a 4, entonces f de 4 sería igual al signo de 4 menos 4, que sería 0. Y esto es 0. Si X es mayor a 4, al reemplazarla en nuestra función nos va a quedar de esta forma. F de X es igual al signo de X menos 4, pero como el X menos 4 ahora sería mayor a 0, lo que está acá adentro sería positivo. Entonces todo esto nos daría 1. Y ya vemos que los valores que pueden tomar es el menos 1, el 0 y el 1. Entonces ya tenemos el rango, porque el rango son los valores de I. Y estos son los numeritos que puede tomar I. El rango de nuestra función sería el conjunto menos 1, 0 y 1. Ya tenemos entonces el rango. ¿Qué nos faltaría? Nos faltaría la gráfica. Vamos a hacerlo por acá. Vamos a hacerle primero una pequeña captura de esta parte para que salga bien la gráfica. Pero así dibujamos nuestro plano cartesiano. X, Y. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, 1, 2, 3. Y vamos a ver los numeritos. El número que más nos importa es el 4 a nosotros, porque aquí es lo que estamos analizando. Aquí es el 4, por acá también, y por aquí también. Cuando X vale 4, nuestra función es 0. Cuando X es mayor a 4, vale 1. Por acá. Y cuando es menor que 4, vale menos 1. Vamos a colocarle punto abierto. Por acá sí. Y la gráfica sería de esta forma. Listo. Esta es la gráfica de nuestra función f. Y está. Ya tenemos entonces resuelto lo que nos habían pedido, ¿no? Gráfica, dominio y rango de esta función. Ahora, esa es una primera manera de encontrar la respuesta. Estamos llamándole eso una forma analítica. Pero no es la única. Vamos a ver aquí otra manera de encontrar de una forma más geométrica. Esa otra forma implica primero graficar esta función. ¿Qué parte, Julio? ¿Qué parte te gustaría volver a ver? No, no siempre. No siempre, Luis. No siempre el rango y el dominio siempre van a ser iguales. Puede ser que cambie. Eso depende de cómo sea tu función. Ya. Cuando hayamos el rango, esta parte, entonces, Julio. Ya. Por definición, la función signo está definida de esta manera, ¿no? Signo de A es menos 1 cuando lo que está dentro es negativo, es 0 cuando lo que está dentro también es 0, y es 1 cuando lo que está dentro es positivo. Esa es la definición de la función signo. Entonces, nosotros usamos esa definición. Analizamos primero esta parte, el x menos 4. ¿Cuándo sería negativo? Y hacemos eso por la definición, ¿no? Tenemos que ver cuándo es negativo, porque esto que está dentro, aquí es A, pero aquí es el x menos 4. Vemos cuándo es negativo, cuando el x es menor a 4. Y en este caso, ¿cómo sería nuestra función? Si lo que está dentro es negativo, toda esta parte sería negativo, toda la función, según la definición, debe ser el menos 1. Y eso es lo que hacemos, ¿no? Lo reemplazamos. Aquí, si el x sería 4, tendríamos el f de 4, que sería el signo de 0. Y cuando lo que está dentro es 0, nuestra función sale 0. ¿Está? Y el otro caso es cuando el x es mayor a 4. Si x es mayor a 4, el x menos 4 sería positivo. Vamos a ponerle bien este 0.
Y si es mayor que 0, estamos acá. La función signo sería 1. Por eso aquí colocamos 1. Y son las únicas tres posibilidades que puede tener i. O es el -1, o es el 0, o es el 1. Por eso que el rango nos sale esto de acá. Son las únicas posibilidades, no hay más. Es por la definición de la función. Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí. Es la definición de la función signo, Julio. Aquí está la definición. Vamos a colocarlo por acá. Bien, ahora vamos a ver de forma geométrica. De forma geométrica es ver primero la gráfica de lo que está dentro. Nosotros le hemos llamado a esa función que está dentro el g de x igual a x menos 4. Entonces vamos a graficar esta función. Vamos a trazar un plano cartesiano. Chiquito nada más. Por aquí. Está. Eje x, eje y. Y vamos a hacer una pequeña tabulación para esto de acá. X, y. El y es el x menos 4, no olviden. Comenzamos con el 4. Si x es igual a 4, 4 menos 4 sería 0. Y luego hacemos otro valor, cuando x vale 0. Y aquí nos quedaría el y, que sería menos 4. Vamos a colocar por acá. El 0, el 2, el 4. Menos 1, el menos 2, menos 4. Y nos quedaría así. 0 con menos 4 y 4 con el 0. Uniendo los dos puntitos, tenemos la gráfica de esta función lineal. Su gráfica sería de esta forma. Ahora, ¿qué nos interesa a nosotros? Como esto es lo que está dentro de la función signo, nos interesa saber cuándo es positivo y cuándo es negativo. Entonces, observamos esta partecita de acá. Que lo que está aquí es la zona positiva. Recuerden que estos son valores de y. Los de acá son valores de y. Este es valor de x y estos serían valores de y. Entonces, esta es la zona positiva. Debajo del eje x sería la zona negativa. Y exactamente en el eje x, esta es la zona 0. Cuando el y vale 0. Entonces de aquí nosotros podemos sacar dos regiones. La zona positiva, vamos a colocarle por acá así, nuestra tabulación. En esta partecita, nuestro f de x, que es el signo del x menos 4, sería, como lo que está dentro, que es el x menos 4, es positivo, aquí sería 1. Y en esta parte, f de x, que es el signo de x menos 4, pero aquí vale, el x vale 4, aquí sería 0. Y en esta parte, la parte negativa, f de x igual al signo de x menos 4. Aquí sería menos 1 porque lo que está dentro es negativo. Entonces, otra vez, los valores de y son 1, 0, menos 1. El rango de nuestra función f será igual al menos 1, 0, 1. El dominio no va a cambiar, el dominio sigue siendo todos los reales y la gráfica la tendremos aquí. Y aquí está, ¿no? Ya dos maneras de resolver este mismo ejercicio. La forma geométrica y la forma analítica. Por la definición, Ángel, esa es la definición de la función signo. Por eso sabemos que nos va a salir 1. Profesor, no sé si puedo repetir la parte donde usted aplica la definición del signo. Toda la parte verde, donde dice positivo, cero, negativo, la función. ¿Acá? No sé, Ya. creo que ha ido muy rápido. Ajá, porfa. Sí, claro, está bien. Ya. Lo que estamos usando aquí es la definición que está por acá arriba. La definición de la función signo. La función signo de a, cuando lo que está acá adentro, o sea, cuando el a es negativo, por definición sale menos 1. Eso, así está definido. Cuando lo que está acá adentro es 0, mi función sería 0. Y cuando lo que está adentro es positivo, el resultado sería 1. Ahora, nosotros tenemos la gráfica. Como los valores
que nosotros nos fijamos si es positivo, si es negativo, son los que están adentro de la función signo. Lo que está acá adentro de la función signo es justo este, el x menos 4. Entonces lo que hacemos es mirar el signo que tiene x menos 4. Por eso que aquí hemos desarrollado la gráfica. Entonces, todo esto es la gráfica del x menos 4, de la función y igual a x menos 4. Entonces, tenemos que mirar qué signo tiene. Y en esta parte, el signo, nos referimos al valor de y, es positivo. Aquí están los y positivos, el 1, el 2, el 3, todos los valores positivos de y. Por acá abajo del eje X estarán los valores negativos. Y justo en el eje X estará el valor de y 0. El 0 no tiene signo. Entonces, en esta primera parte que hemos encerrado con esta llavecita, lo que está acá adentro sería positivo. Esto sería positivo. Y si es positivo, la definición de la función signo cuando lo que está adentro es positivo es 1. Esa es la definición. Por eso que aquí de frente le colocamos el 1. Ahora en esta parte, lo que está adentro es el 0. Es decir, toda esta partecita sería 0. Y la función signo del 0 es el 0. Por eso que aquí colocamos el 0. Ahora, si lo que está acá adentro es negativo, en esta parte, por la definición de función signo, si es negativo, su resultado debe ser menos 1. Por eso que aquí colocamos el menos 1. De ahí salen esos tres numeritos. Buenas tardes, Y así disculpe. sea... ¿Qué tal? Buenas tardes. Dime, Rafael. Por definición acaba de decir usted, siempre va a ser menos 1, 0 y 1. Esa es la definición de la función signo, exacto. Okay. De esta función signo, así está definida. Así hubiera sido lo que adentro, por ejemplo, si aquí dentro hubiera estado el x menos 10. La gráfica hubiera así podido cambiar, pero estos valores igual hubieran aparecido, el 1, el 0 y el menos 1. Es por la definición de la misma función. Como me preguntaba por ahí Julio. A ver, Rubén, Rubela, sobre tu pregunta de cómo así salió x menos 4 de la gráfica, ¿a qué parte te refieres? Ya entendí. Ah, ya, ok. Profe, para tomar la textura, por favor. Ya, ok, un momento. Luis, sí, el rango no siempre va a ser menos 1, 0 y 1, ok. Puede cambiar dependiendo de tu función que está dentro, pero la función signo siempre está definida de esta manera. Ahora, cuando nosotros dentro de la función signo le ponemos otra cosa, no siempre te va a salir así, depende de los signos. Tenemos que analizar los signos. Puede ser que cambie. A ver, ¿qué más dice por aquí, Rubén? Buenas ¿Qué tardes. tal, Jeffrey? Dime. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Podríamos hacer un ejemplo rápido donde cambiaría y no sería 1, 0, menos 1? Por Sí, favor. les muestro, por ejemplo, acá. Vamos a rápido que eso es graficar. Vamos a dar de diferentes valores, por ejemplo, acá. Como les dije, depende del signo. Vamos a utilizar el graficador Desmos. ¿Se ve mi pantalla, verdad? El graficador que estoy usando. Sí, profesor, se ve. ¿Se ve ahí que está el Desmos? ¿Sí? Ok. Recuerden que todo depende de cómo sea el signo de esa función. Así que si nosotros ponemos la función x cuadrado dentro de la función signo, esta función x cuadrado alguna vez será negativa. No. No, ¿verdad? No. Entonces, si nosotros hacemos lo siguiente, si nosotros calculamos la función signo, vamos a colocar acá, signo de x al cuadrado, las únicas posibilidades del x al cuadrado es que sea o bien positivo o bien que sea 0. Entonces, esto de acá va a ser o bien 1 o bien 0, pero nunca va a ser menos 1. ¿Por qué? Porque esto de acá nunca es negativo, solamente está la parte positiva y está la parte 0. Entonces ahí en ese caso va a cambiar. Todo depende de lo que está acá adentro, pero eso no quiere decir que la definición de la función signo cambie. Su definición es la misma. Lo que está cambiando es lo que estoy colocando aquí dentro. En esos casos puede cambiar. Por ejemplo, tendríamos así, ¿no?
la función signo del x al cuadrado, vamos a ponerle bien por acá, sería 0 en el caso de que x es igual a 0. Es el único caso donde lo de adentro podría ser 0. Y es 1 si x es diferente de 0. Porque si x no es 0, para cualquier valor de x elevado al cuadrado siempre me va a dar positivo. Entonces esto de acá adentro siempre sería positivo cuando x es distinto de 0. Por lo tanto siempre sería 1. Depende de lo que está dentro, Gonzalo, exacto. Depende de la función que esté dentro. Ahora, si yo le pongo otro numerito más acá afuera multiplicado por 3, acá también lo multiplicaría por 3. Y ya tendríamos esto, ¿no? El 0 y el 3. Si x es igual a 0 y si x es diferente de 0. Y si le sumo por acá o le resto, le resto 1, ya no tendría esto, ¿no? Le tendría que quitar 1 y por acá me saldría el 2. Puede cambiar dependiendo de si haya numeritos o no afuera multiplicando, afuera restando. Va a depender de eso. Los ejercicios del taller Benjamín ya están establecidos, ya están dados los ejercicios que se van a resolver en el taller. Bien, ¿alguna pregunta adicional hasta aquí? Entonces, tenemos que ver la gráfica, el eje Y, o sea, el rango se podría decir, De para lo que ver es si existe para de ver la si existe el función que 0, está el 1, dentro. al menos 1. De la función que está dentro, sí. Ahora, puede ser la gráfica o puede ser con ecuaciones. En este caso, nosotros, cuando lo hemos resuelto acá, por ejemplo, lo hemos hecho de forma analítica sin ver la gráfica, analizando los signos y las ecuaciones, y aquí encontramos la respuesta, el rango. Ahora aquí lo hemos hecho de forma geométrica, de forma gráfica. Mirando la gráfica encontramos los signos. Hay diferentes formas de resolver. Por eso que aquí lo hemos hecho de estas dos maneras. Analizas el signo, Julio, tienes que analizar los valores de x. Si x tiene esta condición, lo que está dentro alguna vez será positivo, sería negativo, sería 0. ¿Qué signo tendría siempre? Depende de eso, Julio. Sí, sí, porque las dos formas se han realizado. Ustedes están viendo ecuaciones, sin ecuaciones, o ya han visto, y también están haciendo gráficas. Ahora, Aarón, las capturas no te van a salir muy, muy nítidas que digamos, por eso que les mencionaba al inicio del taller, que todo esto al final se va a guardar en un archivo PDF y se lo va a enviar al correo, ¿está? En PDF, y también lo pueden encontrar en el Drive de talleres, ahí lo van a tener a la mano. Sí, depende del signo, Julio. Bien, jóvenes, ¿alguna otra consulta? El Drive, está en todo eso en el Drive de talleres, Aarón. Ahí está, te lo comparto otra vez. El chat. Cuando puso un signo de x al cuadrado 0, 1, puso que el 1, x es diferente de 0. ¿Pero por qué es diferente? Porque si tú al 0 lo elevas al cuadrado, te va a dar el número 0. Pero si a otro número que no sea 0, por ejemplo, vamos a ver por acá, vamos a escribir x elevado al cuadrado. Si yo a este de acá, por ejemplo, le doy el valor de menos 6, al cuadrado siempre va a salir positivo. Le dé cualquier numerito que no sea 0, por ejemplo, menos 0.25. Lo elevo al cuadrado, siempre va a salir positivo. Pero si le pongo el 0, es el único caso en el que me va a dar 0. Ningún otro número elevado al cuadrado sale 0, salvo el mismo cerito. Por eso que aquí le ponemos esa condición. Cualquier número diferente de 0, si tú lo elevas al cuadrado, te va a salir positivo. Es para todos, Marco. Para todos. Es libre.
Sí, Emerson, ahí les compartí el drive en el chat. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Profesor, disculpe, al inicio mencionó Dime, de que en el Claudia. portal podíamos poder recibir los talleres y eso, pero estoy en el portal revisando y no sé, No, en en qué el portal apartado dice. en el portal del estudiante es para que ustedes puedan ingresar a los talleres. Ahí están los horarios para que ustedes se puedan inscribir. ¿En qué apartado, por favor? Porque le juro que me lo estoy acá y no me ubico. No te aparece la opción para que ingreses a los talleres. Ahí no te va a salir el drive, ¿no? El drive no te va a salir ahí. Ahí te va a salir solamente para que tú puedas ver los horarios en los que hay talleres y inscribirte. Que el taller ya tiene ejercicios preestablecidos, Estefano, dura 1h30. En cambio, la tutoría dura 45 minutos y es de consulta libre. Julio por acá nos indica que para que ingresen al portal del estudiante y vean los talleres es recursos y servicios y luego ir a la parte de talleres. Y recuerden que los talleres son libres, ¿no? Ustedes pueden ingresar y si por algún motivo no pueden ingresar a alguno, lo van a encontrar el enlace de la grabación y todo en ese drive que les he compartido. Gracias, gracias. Por aquí les estoy compartiendo lo que me acaban de decir. Ahí está, lo estoy compartiendo para todos. Recursos y servicios, refuerzo académico, por ahí ingresan. Bien, tenemos otro ejercicio ya de álgebra de funciones. Nos dan dos funciones, f y g. La función g es una función que está, y la función f, ambas tienen una restricción. Nos piden calcular la regla de correspondencia de f menos g, de f por g y de f entre g. Sí, justo ahí está. Ese es el problema de álgebra de funciones. Rubí, justo ahí, lo que pedías. Nos piden las tres cosas, resta, multiplicación y división. Vamos a comenzar con el dominio de cada una de estas, que ya nos están dando por aquí, ¿no? Este es el dominio de f, este sería el dominio de g. Vamos a escribirlo. Dominio de f sería el intervalo de menos 3 hasta 4. El dominio de g es el intervalo de menos 2 hasta 5. Y aquí ya tenemos nuestros dos dominios. Ahora, para calcular el dominio tanto de la suma como de la multiplicación, es el mismo. Vamos a calcular por acá. El dominio de f menos g. Incluso de la suma y de la multiplicación es lo mismo. Es la intersección de dominios. Sería el dominio de f intersectado con el dominio de g. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Intersectar estos dos dominios. El intervalo que está por aquí con el intervalo que está por aquí. Calcular su intersección. Vamos a graficar. Tenemos acá la gráfica. Está el menos 3 hasta el 4. Por aquí vamos a colocar al 4. Luego está el menos 2. Y por aquí estará el 5. Tenemos esto. Por aquí. Esta partecita. Y por aquí con el 5. Vamos a sombrearlo. Y también desde el menos 3 hasta el 4, ¿no? Por acá. Y por aquí. En el 4 es cerrado. Y por aquí será abierto. Vamos a sombrear todo esto. Parte azulita. Y la otra parte más gruesa para la parte verde. La intersección sería, exacto Luis, aquello que queda sombreado de dos colores. En este caso el menos 2 hasta el 4. Entonces vamos a colocar aquí nuestro resultado. Es igual al intervalo de menos 2 hasta el 4. Entonces ya encontramos el dominio para la resta y para la multiplicación, para los dos primeros. Para la división es
algo parecido. Dominio de F entre G. Comenzamos con esto también. Va a la intersección. Pero como aquí hay una división, tenemos que quitarle ciertos valores. Y los valores que le tenemos que quitar son aquellos X tal que lo de abajo sea 0. Tal que G de X es igual a 0. ¿Por qué? Porque como hay una fracción, en una fracción la parte de abajo nunca puede ser 0. Exacto, Luis, siempre tiene que ser diferente de 0. Entonces vamos a ver, la intersección ya lo hemos calculado, salía el intervalo de menos 2 hasta el 4. Vamos a colocar por acá. El intervalo desde menos 2 hasta 4, menos los X, tal que G de X, fórmula de G de X, 2 menos X sobre X menos 6. Y esto lo igualamos a 0. ¿En qué casos esta división sería 0? La única posibilidad es que lo que está acá arriba sea 0. ¿Y cuando lo que está arriba es 0? Cuando el X vale 2. Entonces, seguimos por acá. Intervalo desde menos 2 hasta 4, menos el numerito 2. Es la única posibilidad para que todo esto de acá sea 0. ¿El 2 está en este intervalo? Sí. Entonces, este sería el dominio. El dominio de la división. Y ya calculamos el dominio de cada una de estas. Ahora vamos a ver la regla de correspondencia. Dime, Gabriel, ¿alguna consulta? Mira. Oh, pregúntale, mírame. Bien. Profe, no es Vamos ahora. dominio de... Sí. Dime, disculpa. no es dominio de G sobre F. Ah, verdad, ¿no? Vamos a hacerlo entonces por acá. El otro dominio. Está al revés. El dominio de G sobre F. Sería la misma parte que está por aquí. Intersección de dominios. Menos los X tal que, ahora el F está abajo. Entonces vamos a restarle esto. Los X tal que el F de X es igual a 0. La misma parte que está por acá, Profe, está una igualito. consulta. ¿No es cuando es Sí. diferente de 0? O sea, que es una división y... ¿Sabes por qué aquí le ponemos igual y no diferente? Porque este menos que está aquí, lo que significa es, en la diferencia de conjuntos, significa que le vamos a quitar. Entonces hay que quitarle este valor. Por eso que lo igualamos a 0 y luego este numerito le quitamos. Lo que estamos trayendo, ¿qué valores tenemos que quitarle? Dime, Jeffrey. Profesor, disculpe, con el ejercicio anterior de F sobre G, donde dice que G tiene que ser diferente de 0, ¿verdad? Acá le hemos puesto igual y le hemos quitado ese numerito. Ya, entonces no sería la excepción abajo en el denominador para que no sea 0, 6. Pero lo de abajo no puede ser 0. Por eso, ¿esa no sería la restricción? Lo que nosotros tenemos que restringir en esta partecita es cuando esta división no va a salir 0. Y si X es 6, esto de acá no sería 0. Y lo vamos a colocar por aquí. Sí, Vamos a, cierto. Tiene razón, profesor, disculpe. Sí, ya lo noté, igual perdone. vamos a comprobar por aquí. Por ejemplo, está el 2 menos el X. Y en la parte baja tenemos el X menos 6. Entonces, si nosotros aquí ponemos, por ejemplo, esta combinación de teclas, alfa con esto, nos sale, vamos a ponerle el igual acá arriba. Y le ponemos el 0. Y luego presionamos esta combinación de teclas, Shift con Sol, y nos va a salir resolver para X. O sea, resolver la ecuación. Le presionamos la tecla igual, y nos sale la respuesta. X igual a 2. La única solución es esta, el 2. Y otra forma de hacer es dándole este valor también. Cal, para darle un valor a X, presionamos 6 y nos sale error. Que el 6 no puede ir abajo. Por eso que no lo consideramos al abajo, solamente a lo que está arriba. Ahora, acá. Dime, Ruth, ¿una consulta? O sea, usted en esa
En esa fracción está buscando que sea 0, está buscando un número que dé 0. Y eso Sí, quitarlo. exacto, ajá. Porque abajo no puede estar el 0. Por eso le tenemos que quitar. Ah, ya. Ya, profe, gracias. Ok. Ahora vamos a ver cuándo el f es 0. La función f es x más 1. Entonces colocamos por acá. Menos el x más 1 igual a 0. En este caso sería solamente el menos 1. El menos 1 es parte de este intervalo, sí. Y ya tenemos entonces el dominio de G entre F. Ahora sí, vamos a calcular las reglas de correspondencias. Comenzamos con esta parte de acá, donde está la suma, la resta y la multiplicación. Pero nosotros solamente nos piden de la resta y la multiplicación. Pero van a ver que la última parte que nos falta aquí en la regla de correspondencias es la parte más fácil. Generalmente todo el trabajo está en el cálculo del dominio. Por eso cuando a ustedes les toque una pregunta así y calculen la fórmula y no calculen el dominio, posiblemente no les consideren el ejercicio, porque aquí está donde está todo el trabajo. Vamos a ver acá la regla de correspondencia. La regla de correspondencia también llamada fórmula. Comenzamos con el f menos g. Vamos a poner por acá. F menos g en x sería el f de x menos g de x. Fórmula para el f es x más 1. Lo colocamos por acá. Menos el g, la formulita del g. El 2 menos x sobre x menos 6. Y listo, lo podemos dejar así o lo podemos operar. Eso va a depender ya del gusto de cada uno de ustedes. Lo voy a dejar así. Pero siempre deben colocar aquí, punto y coma, x pertenece, y colocan el dominio. En este caso sería el menos 2 hasta el 4, cerrado en ambos. Ahora para la multiplicación. Es lo mismo. Es todo igual. Solamente le cambiamos el signo. En lugar de poner el menos, le vamos a poner la multiplicación. Voy a poner el puntito de multiplicación por acá también, y aquí le coloco paréntesis. El dominio sería el mismo. Si me hubieran pedido la suma, también. Vamos a pasar a hacer la suma por acá. Cambio el puntito por el signo más. Vamos a poner por acá. Más, igual, más. El dominio es el mismo. Porque es la misma expresión. Pero fíjate que aquí cambia, porque aquí está el menos, Julio. Aquí está la multiplicación y aquí está la suma. Pero es la misma cosa. Por eso que es la parte más rápida. Depende, Luis. Depende de tu profesor. Si lo dejas, si él te dice que lo puedes dejar así, lo dejas así. Si te dice que tienes que multiplicar todo o restar todo y juntarlo en uno solo, tienes que hacer eso. Va a depender de cada uno. No todos tienen el mismo criterio. Profe, eso ahí es x más 1, ¿verdad? Sí, un x más 1. Vamos a ponerle bien. Ah, ya. Creo que no se nota bien el más. Más y más. Y nos falta uno, ¿no? Que es la división. Ajá, por eso les comentaba, Julio, que la mayor parte del trabajo en este tipo de ejercicios está en el dominio. Es lo que más pesa. Vamos a ver la última, que es la división. G. Vamos a ponerle el F entre G, ya que hemos hecho su dominio también, y luego el G entre F. Hay varios ejercicios, Elian, no me acuerdo cuáles son los demás que siguen, pero por aquí hay varios, de varios tipos. Hay varios por acá. Hay funciones atrozos también. Hay de todo. Como le dije, ya están los ejercicios que se van a realizar. Ahora para la división, algo parecido también. F sobre G de X
igual, y aquí en lugar de colocar así sumando o restando, podemos la línea de división, formulita del F arriba, y formulita del G abajo. Y acá sí, esto no lo dejen así, acá sí hagan la operación, extremos y medios. Hagan esto y les quedaría algo así. Un x más 1 por x menos 6 sobre el 2 menos x. Y por acá el dominio, ¿no? X pertenece el intervalo desde menos 2 a 4 menos el menos 1. Colocamos por acá. Menos el menos 1. Y ya está, ya tenemos el dominio. A ver, vamos a ver si está bien. No, menos el 2. Menos el 2. Sí, gracias. Aquí es con el 2. Y ahora el otro. El G entre F. G sobre, vamos a ponerle bien. G sobre F en X. ¿No sería el G de X sobre el F de X? Formulita del G. Está por acá. Lo pongo arriba. Y la formulita del F lo pongo abajo, que es el X más 1. Y otra vez, extremos y medios. Entre 1, por acá, y lo colocamos aquí al costadito. Sería el 2 menos X sobre X menos 6 por X más 1. Punto y coma. X pertenece al intervalo de menos 2 hasta 4, menos, y aquí sí es el menos 1. Y listo, ya tenemos entonces la suma, la resta, la multiplicación y la división de F entre G y de G entre F. Profe, Sí, ¿podría explicar dime, Ruth. sobre dónde sale menos 1? El de abajo. ¿De De dónde aquí. salió este? Ajá, pero del otro lado del dominio. Acá. Ajá, ahí. Porque estamos resolviendo esta ecuación, x más 1 igual a 0. Y está el x más 1 porque tenemos que ver cuándo el f es 0. Y la formulita del f es justo esa, x más 1. Si lo igualamos a 0, x valdría menos 1. Ah, ya, profe. Profe, y el de arriba, el que usted agarró 2 menos x, ¿por qué no podría ser x menos 6 igual a 0? Este de acá, ¿por qué no lo igualamos así? Claro, el de abajo, porque En dicen una, que el denominador no puede ser 0. ajá, por eso. El x, si nosotros le consideramos, por ejemplo, aquí, como para calcular cuando el x vale 6, me va a salir error. Lo de abajo no puede ser 0 en una fracción. Por eso que ese valor no lo considero. Yo quiero que todo esto sea 0 y que sí esté bien definido. Abajo no puede ser 0, por lo tanto. Ya, profe, gracias. La única solución sería el 2. Benjamín, en el Drive de talleres están ya los PDFs. Todo esto convertido en un PDF. Y eso lo van a encontrar en el Drive. Una consulta, ¿y las resoluciones también van a estar en el Drive o no? Sí, todo está ahí en el Drive. Ok, gracias. Y una pregunta más, ¿las grabaciones también estarán ahí? También, sí, también. Okay, gracias. Sí, también se puede resolver con la calculadora. Si desean más, tiene un montón de funciones esa calculadora. Esa calculadora también está en el Drive de talleres para los que desean descargarla. Y ¿Dónde está la calculadora? ¿En dónde estaba? En el Drive de talleres también. Ahí hay una carpeta que dice calculadora, ahí está cómo descargarla. Ya, gracias, profesor. Y en YouTube van a encontrar un montón de tutoriales de cómo usarlo, porque esa calculadora también existe en físico. Si la tienen por ahí, genial. A ver, un ratito, ¿qué más me han dicho por aquí el chat? El 0 no, porque cuando nosotros hacemos que el X valga 0 acá, arriba me quedaría, por ejemplo, el 2 y abajo el menos 6, y eso no sería 0. Entonces lo que hacemos es buscar una solución para esta parte, Richard. Por eso que el 0 no puede ser. Estefano, los talleres y las tutorías son gratis. Es un servicio que les brinda la universidad para que ustedes puedan seguir practicando.
Sí, ahorita le voy a Profe, pasar dime, si te escucho. en ese caso de dominio F sobre Y, lo he intentado con 1 y me da menos un quinto. No te entiendo cómo, ¿no? O sea, si X fuera 1. Ajá, tiene que salirte 0. Por eso que la única solución es cuando el X vale Con 2. 2. Ajá. Sí, sí. Ahí les estoy compartiendo otra vez el drive. Por el chat. Bien, vamos con nuestro siguiente ejercicio. No sé si hay alguna otra consulta hasta aquí. Bien, vamos entonces con nuestro siguiente ejercicio. Aquí está. Determine si existe la regla de correspondencia del dominio de G entre F. Vamos a ponerlo por acá. Nuestra función F, nuestra función G. El dominio de F está dado acá también. Vamos a escribirlo otra vez. Dominio de F sería el intervalo de menos 5 hasta 4. Y el dominio de G vamos a ponerlo por acá. El dominio de G, fíjese que no nos lo dan, así que hay que calcularlo. Todo lo que está dentro de la raíz debe ser mayor o igual que 0. 3 menos X mayor o igual que 0. 3 mayor o igual que X. Así que el dominio sería desde el 3 o desde el menos infinito hasta el 3. Desde el intervalo menos infinito hasta el 3 cerrado. Ese es el intervalo que nos da esta inecuación. Voy a ponerlo por aquí, ¿sí? Por aquí estará el 3. Y como el X está a la izquierda, el X estaría por aquí. Y nuestro grafiquito sería así. Y de acá sale ya el dominio de la función G. Vamos a calcular el dominio de la división. Dominio de G sobre F. Sería el dominio de G sobre intersectado con el dominio de F menos aquellos valores que hagan que lo que está abajo, o sea, el F de X, sea 0. El dominio de G, aquí está, vamos a copiarlo. Sería esto. Y hay que intersectarlo con el dominio de F que está por aquí. Y esos numeritos, o este intervalo, hay que quitarle, ¿quién? Igualamos el F de X a 0. Sería el X más 3 al cuadrado menos 1. Todo esto igual a 0. Si hubiera acá un número, Julio, por ejemplo, aquí más 5, si estamos calculando dominio, el 5 no ofrece ninguna restricción. Incluso yo lo puedo poner más 5x al cuadrado. Igual solamente analizaría la raíz, porque es donde está la restricción. Lo de que está afuera, si no hay ninguna restricción, no se analiza. Ajá, en el rango sí. Ahí sí tendría que usar. Ah, sí, va desde la recta, Benjamín. A la parte izquierda están los menos infinitos y a la parte derecha están los más infinitos. Y si tu grafiquita viene así, viene desde el menos infinito hasta el 3. Y el menos infinito siempre va a estar a la parte izquierda. El más infinito siempre a la parte derecha. Ahora vamos a interceptar estos dos. Vamos a trazar nuestra recta. Por aquí vamos a ubicar al 3. Por acá. Su intervalo. Su gráfica. Cerrado. Luego está el menos 5. Y por aquí está el 4. Tendríamos esto. Abierto en el 4, cerrado en el menos 5. Y la intersección, vamos a ponerlo así, de esta parte, con la parte que está de color verde, sería el menos 5 hasta el 3. Muy bien, Luis. Tendríamos esto. Nos va a dar el intervalo desde menos 5 hasta el 3. Es 3 positivo. Y menos estos valores. Vamos a ver
el x más 3 al cuadrado igual a 1. Hay que resolver esto. ¿Cómo lo podemos resolver? Le podemos sacar la raíz cuadrada a ambos lados. Raíz cuadrada del x más 3 al cuadrado igual a la raíz cuadrada de 1. Raíz cuadrada de 1 es 1. La raíz cuadrada de algo al cuadrado sería valor absoluto de x más 3. Y valor absoluto de x más 3. Definición de valor absoluto. Puede ser que lo que está dentro es negativo o puede ser que sea positivo. X más 3 puede ser 1 o menos x más 3 puede ser 1. O sea, su negativo. Y aquí vamos a ponerlo al costado, dos valores para x. X puede ser menos 2. Y por aquí el x puede ser menos 1, menos 3. X podría ser menos 4. Son esos dos valores. Exacto. Muy bien, Rodrigo. El menos 2 y el 4. El menos 4. Entonces, tendríamos esto. Igual al intervalo desde menos 5 hasta el 3, menos el menos 2 y el menos 4. Y los dos numeritos están acá en este intervalo. Así que los dos hay que quitarle. Por lo tanto, este sería el dominio que nosotros queríamos calcular. Dominio de G entre F. Y ya tenemos acá nuestro dominio. Los infinitos siempre van abiertos, Benjamín. El infinito nunca puede ir cerrado. ¿Por qué? Porque el infinito no es un número. Es solamente una idea de algo que está muy, muy lejano. Por eso que no es un número en específico y no debe ir cerrado nunca. Siempre va abierto. Bien, ya tenemos esto. Si hay dominio, existe la función. Todavía no terminamos. Falta la regla de correspondencia, la fórmula. La regla de correspondencia, vamos a poner el g de x entre el f de x, eso es el g sobre f, evaluado en x, formulita del g, 2 por raíz cuadrada de 3 menos x, sobre la fórmula del f, x más 3 al cuadrado menos 1. Punto y coma, x pertenece al intervalo desde menos 5 hasta 3, menos el menos 2 y el menos 4. Y listo, ¿no? Tenemos entonces ya nuestra respuesta final. Esa será nuestra solución, nuestra respuesta. Bien, ahora sí, ahí sí termina. ¿Alguna consulta hasta aquí, jóvenes? Dime, Julio. ¿Alguna pregunta, Julio? Ok. Bien, vamos entonces con nuestro siguiente ejercicio. Sí, también se puede hacer eso. Lo podemos hacer de diferentes maneras, Luis. No recuerdo exactamente si habrá Benjamín. No lo sé, por acá hay varios. Vamos a ir avanzando, de repente sí. Si no, de repente en el taller de mañana aparece. Bien, acá tenemos otro. La función f de x. Es una función donde hay raíz cuadrada arriba, raíz cuadrada abajo, y la función g tiene un valor absoluto. Determine la regla de correspondencia y el dominio de f menos g. Vamos a calcular el dominio de f y el dominio de g sería todos los reales. Voy a poner por acá. Primero el dominio de f, que sería lo más largo. Como hay raíz arriba y raíz abajo, vamos a considerar la parte que está arriba y que está abajo. El x menos 3 que está arriba debe ser mayor o igual que 0. Mientras que el 2 menos x que está abajo solamente puede ser mayor que 0.
No puede ser igual a 0 porque está debajo. Entonces por aquí colocamos x mayor o igual que 3. Por aquí 2 mayor que x. Y vamos a graficar esto. El 3, x mayor o igual que 3. Vamos a ponerlo por acá así. Sería toda esta partecita que es cerrado. Por acá. Y luego tenemos el 2 menor que x. Vamos a colocarlo por aquí. El 2. No, el x menos 1 no se toma. ¿Por qué? Porque no hay ninguna restricción. A cualquier número tú le puedes restar 1. Y a cualquier número lo puedes multiplicar por x menos 1. No hay problema con eso. Solamente se analizan las restricciones, Benjamín. Vamos a poner por aquí el x menor a 2. Y nos quedaría así. Abierto. Y la región sería esta. Ahora, ¿qué dicen? ¿Cuál sería el dominio entonces de f? ¿Qué cosa escribiríamos por acá? No existe. No existe. Exacto. Muy bien. Vacío. Dominio de la función f es vacío. ¿Por qué? Porque no hay intersección. Aquí no se coloca la unión. ¿Por qué? Porque... Sí, dime, César. Sería vacío. ¿Por qué? Porque las restricciones se tienen que cumplir todas. En este caso, si se cumple esto y se cumple esto, vemos que son cosas que no se intersectan, no tienen nada que ver en común. Ajá, no es una unión, es una intersección. ¿Por qué? Porque las dos se tienen que cumplir. Las dos. Y vamos a ver, si nosotros le damos un valor, por ejemplo, que está por aquí, por ejemplo, si x es 3, y reemplazamos y hallamos f de 3. Tendríamos 3 menos 1, que es 2, raíz cuadrada de 3 menos 3, sería un 0, y por aquí abajo tendríamos raíz cuadrada de 2 menos 3, que sería menos 1. Y eso ya nos da un imaginario. Eso no puede ser. No se puede calcular eso. Y es más, si nosotros intentamos graficar, vamos a colocar aquí, justo estamos en el Desmos, vamos a escribir nuestra función. Hay una fracción, así que vamos a colocar así. El x menos 1, paréntesis, x menos 1, son paréntesis, hay una raíz cuadrada, vamos a colocar la raíz cuadrada, por acá, del x menos 3, o esto dividido entre otra raíz cuadrada, y por aquí está el 2 menos x. Si miramos cómo es su gráfica, no sale nada. Nada, no hay nada en la gráfica. ¿Eso por qué? Porque no hay dominio. Si no hay dominio, no hay gráfica. Dominio es el vacío. Ahora por acá no sale el dominio de f, ya sabemos que es vacío, no hay intersección. El dominio de g es todos los reales. Vamos a colocar por aquí. Dominio de g. ¿Por qué? Porque el valor absoluto no tiene ninguna restricción. A cualquier número se le puede restar 4 y luego calcular el valor absoluto. Y si nosotros intentamos hallar esto, el dominio de f menos g, sí se puede calcular también. Dominio de f menos g sería la intersección de ambos dominios. Dominio de f intersectado con el dominio de g. Y esto sería el vacío intersectado con los reales, que nos va a dar vacío, otra vez. Entonces sí hay un dominio de f menos g. Su dominio es el conjunto vacío. Pero regla de correspondencia no existe. Y justo acá nos dicen, determine si existe la regla de correspondencia. Y el dominio. El dominio sí hay, el dominio es el vacío, pero regla de correspondencia no. Por lo tanto, no existe la regla de correspondencia. Y terminamos aquí este ejercicio, ¿no? Ya no hay nada más que hacer en ese ejercicio.
Sí, te escucho, Tani, dime. Jeffrey también. ¿Cuál es tu consulta? Profesor, buenas noches. Entonces, al momento te indico de que no existe regla de correspondencia y también indico que el dominio sería que el conjunto vacío. Sí, los dos. Sí, es los dos tienen que ver. Si acá hubiera sido, en lugar del menos, hubiera sido más, hubiéramos tenido, por ejemplo, el -3 por aquí, y ahí se hubiera habido intersección. Ahí hubiera sido diferente, ¿no? Pues le cambias un signo y todo puede cambiar. Sí, Julio, así sería nuestra respuesta. ¿Por qué no va? Porque no hay valores de X que se puedan reemplazar, porque el dominio es vacío. Por eso que no hay regla de correspondencia, Raúl. El vacío sí puede ser dominio, ya que existe la función vacía. Si nosotros googleamos, por ejemplo, función vacía, sí existe esa función, pero no tiene regla de correspondencia. La regla de correspondencia es la fórmula, es la manera como tú vas a poder transformar los valores de X, Raúl. Pero si no tienes un conjunto de valores que tú puedas transformar, no va a tener sentido que tú calcules una fórmula. Cuando tú calculas las restricciones para una misma función, va a ser vamos a usar eso de ahí, la intersección. Y vamos a ver por qué. ¿Por qué es que siempre se debe calcular la intersección? Ya que estamos nosotros tocando lo que es el álgebra de funciones, vamos a ver por qué. Un sustento más fuerte, de repente, al de por qué va la intersección y no va a una unión. Vamos a ponerlo acá al costadito. Y ya lo habíamos hecho hace un momento. Por ejemplo, habíamos hecho esto. Si nosotros queremos calcular el dominio de f entre g, vamos a ponerle otras funciones para que no sean las mismas. Dominio de h entre t. Sería la intersección, ¿verdad? Sería el dominio de h intersectado con el dominio de t, menos por aquí aquellos valores que hagan 0 a la función t. Menos los x tal que el t de x sea igual a 0. Eso hacemos. Ahora, nosotros podemos ponerle nombrecitos. De repente yo voy a colocarle nombre acá a esta función así. El dominio, o vamos a colocarle, a ver, s de x igual a x menos 1. H de x igual a raíz de x menos 3. Y por aquí el t de x igual a raíz de 2 menos x. Nuestras funciones van a ser así. Cada una tiene su respectivo dominio. Y nosotros vamos a calcular primero el dominio de S por H, por ejemplo. Sería la intersección nada más, ¿no? Aquí ya no se hace ninguna resta. Sería el dominio de S intersectado con el dominio de H. Pero como esta de acá no tiene ninguna restricción, me va a salir todos los reales. Intersectado con el dominio de H. Pero como todos los reales es el conjunto más grande, esto simplemente me va a quedar como el dominio de H. Entonces, el dominio de esto es el dominio de H. El dominio de ese no, ya no va porque es todos los reales. Y ahora vamos a hacer otro más. El dominio de S por H sobre T sería igual al dominio de S por H intersectado con el dominio de T. Menos aquellos valores, no lo sé, esto ya hemos calculado hace un ratito, que es el mismo dominio de H, intersectado con el dominio de T. Se puede ver de esa forma, menos aquellos valores que hagan que lo que está abajo sea 0. Ahora, ¿por qué aquí va la intersección? Es por la misma definición del dominio de una multiplicación y de una división. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo aquí. Hemos calculado aquí el dominio de esta función, de la función que está acá arriba. Es como nuestra función h. Esta sería nuestra función h, y esta sería nuestra función t, y esta sería nuestra función s. S con h se está multiplicando, y el t está dividiendo. Entonces, por eso es que va la intersección aquí. No va la unión, va la intersección. Definición de álgebra de funciones. Intersección. Por eso que esas dos cosas se tienen que intersectar. Y su intersección sale vacío.
Bien, ¿alguna otra consulta hasta aquí? Bien, vamos entonces con el siguiente y quizá último ejercicio. Ya no nos queda más que 4 minutos. Vamos a ver. Tenemos este y este. Son los 3 ejercicios que nos quedan. ¿Cuál de esos 3 quisieran hacer? Ese, profe. Este, el último, ya. La grabación lo puedes ver en el drive de talleres, Yasmín, y también en tu correo terminando el taller se te debe enviar. Ya. Vamos a calcular el dominio de f más g. Este es más larguito porque tenemos 2 funciones y cada una está definida de 2 maneras. Así que vamos a hacer esto. Vamos a colocar aquí vamos a ponerle nombres. F1, F2, G1, G2. Vamos a hacer esto. F1, F2, G1, G2. Y vamos a poner flechitas de acá por acá, este con este y este con este. En total vamos a hacer 4 operaciones. Vamos a calcular 4 dominios. El dominio de F1 más G1. También vamos a calcular, vamos a poner aquí 4 veces. Son 4 dominios lo que vamos a calcular. F1 con G2. El F2 con G1. Y el F2 con el G2. Aquí está. Recuerda que te piden la fórmula, Luis. Y graficar esto de acá, bueno, sí se puede hacer, pero graficar esto te vas a demorar más graficando. Y te piden el dominio. Tienes que calcular el dominio. Y no son, claro, y no serían rectas esto de acá. También, al final, eso es justo lo que vamos a hacer, Luis. Vamos a poner rectitas y vamos a terminar intersectando. Vamos a poner por aquí el dominio. Colocar de color azul. Dominio de F1 intersectado con el dominio de G1. Y por aquí lo seguimos replicando porque en todos es la intersección. Luego le cambiamos los índices nada más. Aquí será F1 con el G2. Aquí el F2. Por aquí también vamos a borrarle. F2, F2, G2. Y comenzamos a colocar las rectas que justo me estabas mencionando, Luis. Vamos a bajar por acá. Más y por acá también. Para tener espacio y dibujar estas rectas. Ponemos una recta por acá. El dominio de F1 está el intervalo desde -3 hasta 0. Vamos así. Abierto en ambos. Abierto por aquí. Abierto aquí. Luego está el G1. Es desde el -4 hasta el -1. -4 hasta el -1. Por acá tenemos esto. Abierto en ambos también. Abierto aquí y abierto aquí. La intersección quedaría solamente en esta parte. Aquí. Entonces, ya tenemos cuál es. La intersección aquí sería -1. ¿El G2 cuál es? Desde el 0 hasta el 3. Y en el 0 es cerrado. Cerrado por aquí. Hasta el 3 es abierto y el otro cerrado. Así que aquí su dominio es vacío. Entonces, 1 y 4. Cerrado en 1, abierto en 4. Cerrado por aquí y abierto en 4.
Luego el G1. Es desde el -4 hasta el -1. No, vacío. Ajá. Y el último, el F2, otra vez. Vamos a volver a copiar la grafiquita del F2. Ahora con el G2. Desde el 0 hasta el 3. 0 hasta el 3. Y acá en el 0 es cerrado y en el 3 es abierto. La intersección entonces quedaría en esta parte. Esto, ¿no? Los 4 dominios ya están calculados, solamente hay 2 que se van a usar. Los que son vacíos ya no los ponemos porque es vacío. Y ahora vamos a la regla de correspondencia. En la regla de correspondencia también vamos a considerar solamente los que no son vacíos. F1 más el G1. Esto evaluado en X. Luego, ¿dónde más? El F2 con el G2. Ponerle por acá también. F2 más el G2. Evaluado en X. Esto sería F1 de X, F2 de X, más el G1 de X, y por aquí el G2 de X. La formulita del F1, X menos 2 por X menos 2 por 3 menos X. Más la fórmula del G1, raíz cuadrada de X más 4. Fórmula del F2, X cuadrado más 3. Más el G de X, pero en este caso sería el G2, X menos 1 por X menos 4. Y listo, terminamos. Colocamos punto y coma, y colocamos el dominio, ¿no? X pertenece. El primer dominio sería el -3 hasta el -1. Y el segundo dominio, el 1 hasta el 3. Cerrado en el 1, abierto en el 3. Ahora, cuando nosotros tenemos funciones a trozos, no es preferible dejarlo así, no es recomendable hacer eso, sino escribirlo de esta manera. Su respuesta final sería así. F más G en X es igual, abren llavecitas y colocan las dos fórmulas. Esto de acá, como lo dije, depende de ustedes si lo resuelven o no. También depende mucho de cómo les van a calificar, qué cosas les han dicho. Y por aquí los dominios. Los dos. Y con esto terminamos el ejercicio. Ya está la fórmula y al costadito su dominio. No es necesario que se cumplan todos. De hecho, van a ver, en la mayoría de los casos van a ver algunos que sean vacíos, Benjamín. Los vacíos ya no los consideramos. No tienen fórmula esos. Pero los que no son vacíos, esos sí van a tener fórmula. Y esa sería nuestra respuesta final, ¿no? El F más G, esta es su formulita y aquí al costadito está su dominio. Bien, ¿alguna pregunta adicional hasta aquí? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Profe, en el F de 1 más G2, por estar ahí, el abierto ya no hay intersección, ¿no? Bueno, no hay. Ajá, sí. Porque uno es abierto y el otro es cerrado, es decir, no se van a chocar. Como que en el 1 el 0 está y en el otro el 0 no está. No hay intersección. Ok, gracias. Ok, sí, Elian. Ni bien terminamos, pasan unos minutos y se lo sube todo este material al Drive. Y el enlace de la grabación también va a estar ahí. Y adicional de eso se le manda por el correo también, para que lo puedan ver. Ahí está también el Drive del ciclo pasado, si desean adelantar con más ejercicios. Bien, jóvenes, conmigo
será hasta mañana. Mañana a las 10 de la mañana hay otro taller. Los espero por ahí con más ejercicios diferentes a lo que hemos hecho el día de hoy. Hasta luego, cuídense. Profesor, disculpe, ¿cuál drive? Te comparto por aquí, por el chat. Hay un drive donde están los talleres que vamos a ir realizando y los talleres que hemos visto el ciclo pasado también. En el curso de Mate Ingenieros 1. Lo estoy pasando por el chat. Dime, Brian, ¿cuál es tu consulta? Profe, una pregunta, profe. Recién, recién veo mi correo, hace rato he entrado a partir de las 2:20 por ahí, porque no sabía. ¿A qué se refiere con esto de los talleres, de estos talleres, profe? Quisiera saber. ¿Es la primera vez que has entrado a un taller? No, o sea, de la nada me vino el... Sí he entrado, pues, cuando, o sea, para que me expliquen otros temas, pero yo en estos momentos no he entrado a portal estudiante a talleres ni nada de eso en estos momentos. Ya, te comento. Los talleres tú puedes encontrar en el portal del estudiante, pero también en varias ocasiones se les va a enviar como invitación por el correo, el enlace directo para que puedan ingresar. Es libre. Son talleres de repaso que hacemos con los ejercicios que se han visto durante la semana o que hayan, de repente, con lo que se haya visto que hayan tenido mayor dificultad. Es libre el ingreso. Si no puedes ingresar, ahí por el chat les he compartido el drive, donde puedes encontrar todos los talleres que vamos a ir realizando, las grabaciones, los PDFs con los ejercicios resueltos, también los del ciclo pasado. Y en la mayoría de los casos se le va a enviar por correo, Rodrigo, en algunos sí, en algunos no. 15 minutos antes, a veces minutos antes, a veces cuando ya estamos iniciando. Sí, bueno, gracias. La verdad que el siglo pasado no se ha dado así, era muy distinto, teníamos que buscar y escribirnos en lo que es los talleres, pero que se esté dando así está muy bien, creo. Ok, genial, entonces. Y les estoy compartiendo otra vez, Nicole, el drive de talleres, ahí puedes encontrar las grabaciones, los materiales también. Hay algunos libros que les pueden servir, porque hay varios ejercicios resueltos en esos libros. Está la calculadora que hemos estado usando también hoy día, y algunas cosas más que les van a ayudar. Nos vemos, cuídense, que tengan buena tarde, hasta luego. Gracias, profe. Gracias. Gracias a ustedes, cuídense. Kiara, sería desde el 0 hasta el 16. 0 menor o igual que X, menor que 16. Sería eso. Porque cuando tú elevas un número al cuadrado, sea positivo o sea negativo, siempre va a volverse positivo. El menos 2 es negativo, al elevar al cuadrado te quedaría 4. Pero entre los dos, el número más grande es el 4. Así que ese es el que va a primar. Por eso nos quedamos solamente con el 0. Además, recuerda que todo número elevado al cuadrado siempre va a ser mayor o igual que 0. Nunca puede ser negativo un número al cuadrado. Estamos en los reales, por eso. Ok. Bien, hasta luego, jóvenes. Cuídense. Nos vemos.